Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Good afternoon, my beloved brothers. Para nosotros un gozo muy especial el poder estar una vez más con todos ustedes. For us, it's a great joy to be with you once again. Que Dios nos da nuevamente la oportunidad God gives us the opportunity once again para tener este tiempo de comunión, to have this time of fellowship, pero también de impartición but also of impartition de lo que Dios tiene preparado para este día. of what God has prepared for today. Quiero agradecer una vez más I would like to thank once again a nuestros pastores Amador Hernández Jr. to our pastors Amador Jr. y a su esposa, la pastora Sandra Orly Hernández, and to his wife Sandra por darme la oportunidad for giving me the opportunity de poder traer este consejo de parte de Dios, to be able to bring this advice from God, y también por el apoyo que la pastora ha traído para la interpretación al lenguaje inglés de todos estos mensajes. and also for the translation from the pastor from myself. Quisiera orar un momento I would like to just pray for a moment, y les invito a que se unan conmigo. and I would like for you to unite with me. Padre, te damos muchas gracias una vez más este día, Father, we thank you once again today que nos das esta maravillosa oportunidad that you give us this wonderful opportunity de poder impartir tu palabra, to be able to impart your word. y es mi oración el día de And it hoy is my prayer today que cada uno de mis hermanos that each one of my brothers sean llenos del conocimiento de tu voluntad can be filled with the knowledge of your will en toda sabiduría e inteligencia espiritual, and all wisdom, intelligence, and spiritual intelligence, para que puedan andar como es digno de ti, Señor, so that we may walk as it is worthy of you, Lord, agradándote en todo, pleasing you in everything, llevando fruto and being able to have fruit en toda buena in obra all good work, y creciendo en el conocimiento de Dios. and growing in God's knowledge. En Cristo Jesús. In Jesus Christ. Amén. Amen. Pues el día de hoy, mis amados hermanos, vamos a continuar So today, my brothers, we're going to continue con lo que ya habíamos comenzado desde hace 2 semanas atrás. with what we had already started 2 weeks ago. Estamos hablando de una serie We've been speaking of a series que hemos titulado La Revelación del Misterio. entitled The Revelation of the Mystery. Y la verdad es que apenas estamos en la superficie de esto. And the truth is that we're just in the surface. Todo esto es la manifestación This is all the de manifestation lo que había estado oculto of what had been hidden en generaciones pasadas. in the past generations. Esto es algo que para mí representa bastante importancia, This is something that for me represents so important, porque en la antigüedad, because before time, desde el tiempo del primer Adán hasta from Moisés, the time of the first Adam to Moses, ni tampoco de Moisés hasta la aparición de Cristo and Jesús, from Moses to the time when Christ appeared, a nadie to no one se le reveló was it revealed. este misterio, This mystery was it revealed. y eso es lo que estamos hablando en este tiempo. And this is what we have been speaking during this Por time. eso es la manifestación This is why it is the de manifestation lo que había estado oculto of what had been hidden en generaciones pasadas. in the past generations. Vamos a leer una serie de textos, We're going to be reading a series of texts. y para todos los que toman nota, And for all those of you who take notes, es muy importante que tomen en cuenta cada uno de estos textos, it is important for you to take in consideration all these texts, porque al terminar la lectura de todos estos textos bíblicos, because as we finish all these reading all these texts, vamos a entrar en el mensaje. we're going to go into the message. Y el mensaje está basado en todos los
versículos que voy a estar leyendo en este momento. And the message is based off of these text messages or these verses that we're going to be reading today. Vamos a abrir nuestras Biblias So let's go ahead and open our Bibles en el libro de Génesis, in Genesis en el capítulo 1 chapter 1, y en el versículo 26. verse 26. Voy a estar leyendo una serie de versículos bíblicos. And I'll be reading a series of passages. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Voy a leer el 27 también. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Note algo ahí, por favor. Now, verse 26, then God said, let us make humankind in our image, after our likeness, so they may rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the cattle and over all the earth, and over all the creatures that move on the earth. Verse 27, God created humankind in his own image. In the image of God, he created them, male and female, he created. And note something here. Quiero que note lo siguiente. I want you to take note of the following. Hombre Man, está en singular. you can see it here in singular. Quiero señalar aquí que esa palabra I want to be able to point out that this word que está después, varón y hembra, that is after the word male and female, está en plural. it is in plural. Y desde ahora les pido que noten eso, que lo marquen en sus Biblias, And I want you to note this and mark it in your Bibles. porque esto es parte esencial de la revelación del misterio. Because this is an essential part of the revelation of the mystery. Capítulo 2 del libro de Génesis, Chapter 2 of Genesis, versículos 15 al 17. verses 15 through 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. And the Lord God took the man and placed him in the orchard in Eden to take care of it and to maintain it. Then the Lord God commanded the man, you may freely eat fruit from every tree of the orchard, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will surely die. Me gustaría que pudiera marcar también ahí en sus Biblias, en el versículo 15, I would like you to mark on verse 15, cuando dice, para que lo labrara, y después la siguiente frase, y lo guardase, puedan subrayarlo en sus Biblias. and so you can underline the part where it says, so to take care of it and maintain it. Hebreos capítulo 2, Hebrews chapter 2, versículos 10 y 11. verses 10 and 11. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. For it was fitting for him, to whom and through whom all things exist, and bringing many sons to glory, to make the pioneer of their salvation perfect through sufferings. For indeed, he who makes holy and those being made holy all have the same origin, and so he is not ashamed to call them brothers and sisters. Ahí, si puede señalar, marcar en sus Biblias, en el versículo 10, If you can mark in your Bibles, verse 10, la parte donde dice,
de llevar muchos hijos a la gloria. where it says, bringing many sons to glory. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, Now we're going to go to John, capítulo 20 chapter 20, y versículo 17. and verse 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesus replied, do not touch me, for I have not yet ascended to my Father. Go to my brothers and tell them that I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Si puede marcar en este versículo 17, If you can mark here on verse 17, subo a mi Padre y a vuestro Padre, I am ascending to my Father and your Father, y también a mi Dios y a vuestro Dios. and to my God and your God. Primera de Corintios, First of Corinthians, capítulo 15 chapter 15, y versículo 45. and verse 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. So also it is written, the first man Adam became a living soul, the last Adam became a living, giving spirit. Colosenses capítulo 1, Colossians chapter 1, versículos 24 al 29. 24, verses 24 through 29. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Okay, so A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. now I rejoice in my sufferings for you, and I fill up in the physical body for the sake of his body, the church, which is lacking in the sufferings of Christ. I became a servant of the church according to the stewardship from God given to me for you, in order to complete the word of God. That is the mystery that has been kept hidden for ages and generations, but has now been revealed to his saints. God wanted to make known to them the glorious riches of the mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. We proclaim him by the instructing and teaching all people with all wisdom, so that we may present every person mature in Christ. Towards this goal I labor, struggling according to his power that powerfully works in me. En el versículo 25, In verse si 25, puede marcar, if you can mark, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. so that I may be able to give you completely the word of God. Y luego en el versículo And 26, then verse que 26, habla de cuál palabra de Dios estaba diciendo ahí, and then so it speaks of which word it was speaking of in verse 25. marque el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. The mystery that has been hidden from ages and generations. Y luego en el versículo 27, And then verse 27, subraye por favor,
las riquezas de la gloria de este misterio. Underlying the riches of the glorious riches of this mystery. Y vamos a ir luego a segunda de Pedro capítulo 1 Now we're going to go to 2nd of Peter chapter 1 y versículo 4, and verse 4. por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Through these things he has bestowed on us his precious and most significant promises, so that by means of what was promised, you may have become partakers of the divine nature, after escaping the worldly corruption that is produced by evil desires. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 12. 1st of Corinthians 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. For as the body is one, and yet has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so too is Christ. El apóstol Pablo Apostle Paul aquí está usando una metáfora del cuerpo. is using, Apostle Paul uses a metaphor of the body. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 32. 1st of Corinthians 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Do not give offenses to Jews or Greeks or to the church of God. Subraye por favor en ese versículo 32, ni a la iglesia de Dios. Underline to the church of God. Efesios capítulo 3, Ephesians chapter 3, versículos 3 al 6. 3 through 6. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podemos entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Dios, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. That by revelation the divine secret was made known to me, as I wrote before briefly. When reading this, you will be able to understand my insight into the secret of Christ. Now, this secret was not disclosed to people in former generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. Namely, that through the gospel, the Gentiles are fellow hearers, fellow members of the body, and fellow partakers of the promise in Christ Jesus. Marque por favor en el versículo 3. Mark in verse 3. Por revelación me fue declarado el misterio. By revelation, the divine secret. Después en el versículo 4. And then in verse 4. Cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. It says, so you can understand the insight into this secret. Y también en el versículo 5, and then in verse 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Go ahead and underline a mystery that in former generations was not revealed. Y también como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. And then underline, as it has now been revealed to the holy apostles and prophets by the Spirit. Voy a detenerme un momento ahí. I'm going to stop here for a moment. Porque hay personas because there are people que confunden that confuse lo que tiene que ver con la revelación, that confuse the revelation con la inspiración verbal plenaria. with the inspiration, the plenary inspiration.
y creen que ya no hay revelación en este tiempo. And they believe that there's no more revelation during La this time. revelación tiene que ver con quitar todos los velos The revelation has to do with taking away the veil que en la naturaleza adámica adquirimos. that in the Adam nature we were able to obtain. Pero también todos los velos de la religión y de la ley mosaica. But also all the veils from religion and the Mosaic law. Y déjeme decirle que aún en la antigüedad, And let me tell you that also in the past time, ni ninguno de los patriarcas, ninguno de los profetas tuvo la revelación del misterio. let me tell you that none of the patriarchs, none of our ancestors had the revelation of this. Por eso es muy importante este tema que estamos tocando. This is why it's so important, the topic that we're speaking of today. Y esto tiene que ver contigo y conmigo, And this has to do with you and with me, que estamos viviendo en este tiempo. that we are living during this time. Bueno, vamos a continuar. Efesios capítulo Well, 2, let's continue in Ephesians chapter 2, versículos 14 al 16. verses 14 through 16, Porque Él es nuestra paz, because he is our peace, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne o en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. For he is our peace, the one who made both groups into one, and who destroyed the middle wall of partition, the hostility, when he nullified in his flesh the law of commandments and decrees. He did this to create in himself one new man out of two, thus making peace, and to reconcile them both in one body to God through the cross, by which the hostility has been killed. Colosenses capítulo 3 versículos 10 y 11. Colossians chapter 3, verses 10 and 11. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, ni circuncisión o circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. And has been clothed with new man, that is being renewed in knowledge according to the image of the one who created it. Here there is neither Greek nor Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian or Scythian, slave or free, but Christ is all in all. San Juan capítulo 6 y versículo 57. John 6:57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. John 6:57 says, just as living Father sent me, and I live because of the Father, so the one who consumes me will live because of me. Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Philippians 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. For me living is Christ and dying is gain. Y finalmente, And finally, Colosenses capítulo 3 y versículo 4. Colossians 3 verse 4. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. When Christ, who is your life, appears, then you too will be revealed in glory with him. Aquí en este pasaje de Colosenses 3:4, Here in this passage, Colossians 3:4, quiero que marque por favor al principio, cuando Cristo vuestra vida. I want you to mark or underline in your Bibles, when Christ, who is your life. Lo que está diciendo es que vuestra vida es Cristo. What it's saying here is that our life is Christ.
Muy bien, vamos a comenzar con esto, mis amados hermanos. All right, so we're going to go ahead and start with this. Lo que acabamos de leer hace un momento What we just read in a few minutes ago, nos presenta la esencia misma it presents the same essence de lo más profundo del consejo eterno de Dios. of the most profound eternal purpose of God. En el eterno pasado, In the eternal past, antes de que cualquier cosa existiera, before anything existed, Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. God was the Father, Son, and Holy Spirit. Y concibieron un propósito. And they conceived a purpose. Tomen cuenta, antes de cualquier creación, And take this in consideration before any creation. lo primero fue que concibieron un The propósito. first thing that they did is conceive a purpose. Ese propósito This purpose se identifica en la Escritura is identified in Scripture como un propósito eterno, as an eternal purpose porque se concibió en la eternidad. because it was conceived in eternity. El propósito estaría centrado en el Hijo The purpose would be centered in the Son, y estaría escondido en un misterio and it would be hidden in a mystery por generaciones. for generations. Este misterio And this mystery sería revelado would be revealed en el cumplimiento de los tiempos in the fulfillment of time por un hombre by a man a quien Dios había in escogido. which God had chosen. Todos sabemos ya a estas alturas And we all know to this point quién es ese hombre. who was this man. Ese hombre es el apóstol Pablo. This was Apostle Paul. Por eso cuando tú lees las cartas que escribió el apóstol Pablo, This is why when you read the letters that Apostle Paul wrote, descubres que él usó you discover that he used la palabra the misterio word mystery por lo menos unas 20 veces. at least 20 times. Esto es muy interesante, mis amados This is hermanos, so interesting, my beloved brothers, porque de lo más que habló el apóstol Pablo because the most that Apostle Paul spoke of es de lo menos que se oye en la iglesia. is the least that we hear in church nowadays. La pregunta que tendríamos que hacernos The question that we should ask ourselves es cuál era ese misterio. is, what was this mystery? Para revelarlo, So that it could be revealed, lo primero que Dios hace the first thing that God does es que nos introduce primero a la historia is that he first introduces us to history, de la historia en el libro de to Génesis. the story of Genesis, in the book of Genesis, Toda la historia de la creación en Génesis. the entire story of the history in Genesis. Y esto es muy importante And también, this is so important porque Génesis because Genesis, contiene a manera de semilla it contains in a way of a seed el misterio, mis amados hermanos. the mystery. Allí vemos There we will see que lo primero que Dios hace that the first thing that God does es que comienza a crear formas de vida. is that he begins to create forms of life. La primera forma de vida que Dios crea The first form of life that he creates, y es la forma de vida más inferior, and it is the most inferior form of life, es la vida vegetal. it is the vegetable life. Luego crea la vida marítima Then he creates the marine life, y esta vida es más superior que la vegetal, and this is superior to the vegetable. es más It sofisticada. is more sophisticated. Dios iba avanzando And God was y advancing. todo esto lo prediqué ya And all of this I already preached cuando hablé de vivir por medio de la vida de Cristo en nosotros. when we talked about living the life of Christ within us. Cuando creó Dios al ser humano, When God created humans, dijo que lo que había hecho era extremadamente bueno, mis hermanos he amados. said what he created was so good. El ser humano, Humans, y esto es muy importante, and this is so important, el ser humano tenía espíritu, human beings had a spirit, pero estaba vacío, but it was empty. porque él lo que contenía hasta ese momento era solamente vida humana. Because all it contained within was just human life. Dios se había
propuesto God had made a purpose que el hombre viviera en la tierra for humans to live on earth por dos razones principales. for two main reasons. Número uno, Number y one, creo que esto lo hemos ignorado por los últimos 18 siglos. and I think we have ignored this for the last 18 centuries. Esto lo ha ignorado la iglesia hasta el día de The hoy. church has ignored this. Número uno, Number one, la primera razón the first reason es que fuera portador is so that we could be carriers de la imagen de Dios. of the image of God. Génesis 1:26, lo leímos hace un momento, Genesis 1:26, we read it a few minutes ago. dice hagamos. He said, let us. Note esa palabra, hagamos. Let us make. Es plural. It's in plural. Al hombre Let us make man. es singular. That is singular. A nuestra imagen In our image, es plural. it is plural. Nota que primero dice hagamos, Note that it says, let us make. pero en el versículo But 27, in verse 27, y creó Dios al hombre a su imagen, singular. and then we see, and he created man in his image, it's still singular. Tome nota de esto, mis amados hermanos. And take note of this. En Dios, In God, el portador de la imagen the carrier of this image es el Hijo. is the Son. Por lo tanto, So by which el ser humano humans fue creado were created conforme a la imagen del Hijo. according to the image of his Son. Entienda esto, mis hermanos amados. Now understand this, my beloved El brothers. portador de la imagen The carrier of the image, no es el Padre, it is not the Father, ni tampoco el Espíritu Santo. nor the Holy Spirit. El portador de la imagen es el Hijo. The carrier of the image is the Son. Es Cristo Jesús. It is Jesus Christ. Cuando nosotros hablamos de Dios, When we speak of God, estamos hablando en realidad we are truly speaking of del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. God the Father, the Son, and the Holy Ghost. En esa Trinidad, In this Trinity, en esa familia celestial, in this heavenly family, en esa comunidad in divina this divine community de Padre, Hijo y Espíritu Santo, of Father, Son, and Holy Spirit, el portador de la imagen, the carrier of the image, y esto es según el consejo eterno, and this is according to the eternal advice, era el Hijo. was the Son. Y quiero detenerme un momento aquí, So I want to stop here for a moment. porque esto es Because this is lo que en el eterno pasado what in the eternal past Dios se propuso hacer. God made himself to do. Padre, Hijo y Espíritu Santo acordaron Father, Son, and Holy Spirit came together que el portador de la imagen de Dios fuera el Hijo. that the carrier of the image of the Father is the Son. Esto es muy importante, This is so important porque Dios quería clonar because God wanted to clone al Hijo eterno en la tierra. his eternal Son here on earth. Esa es la primera razón This is the first reason por la cual Dios se había propuesto for by which God had made a purpose que el hombre viviera en la tierra. for man to live here on earth. La segunda razón The second reason es tener dominio sobre la tierra. is to rule over the earth. ¿Qué significa esto de tener dominio sobre la tierra? So what does it mean to rule over earth? Considera que Dios puso al hombre en un jardín. Let's consider that God put man in a garden. Y creo que esto poco se ha considerado o nada. I think we have considered this very few or maybe nothing at all. Le dijo dos cosas. He told him two things, Ya lo leímos. and we read it. Número uno, que lo labrara. He said to work Y número dos, que lo cuidase. and also to take care of or to maintain. Ahora, ¿cuál era la razón So what was the reason para guardar el jardín? to be able to keep or maintain the garden? Creo que no es difícil identificar para qué lo tenía que labrar, obviamente para comer. I don't think it was hard to know why he had to labor the garden, and it's obvious it's to be able to eat. Pero ¿cuál era la razón para guardarlo? But what was the reason to maintain the garden? La razón por la cual Adán tenía que señorear, One of the reasons why Adam had to rule over gobernar en la tierra, and govern over the earth, era porque había una amenaza inminente, mis amados hermanos. one of the reasons why is because there was an imminent threat. Había una serpiente. There was a serpent.
encarnada por Satanás. that was incarnated by Satan. Dios había creado a Adán And God had created Adam con autoridad aún sobre todo animal que se arrastra. over authority, even over all animal, even those animals that would crawl. Y esto es un detalle particular And this is a very particular detail. y muy importante en la descripción de la creación de Dios. And very particular in the description of the creation of God. Porque Dios se encargó Because God was able to take care que ahí se señalara that he was able to signal que Adán tenía autoridad, that Adam had authority, señorío, that he was able to rule over. gobierno sobre todo animal que se arrastra. Government over all animals, even those that crawl. Pongan mucha atención a esto, mis amados hermanos. And pay attention to this. Por medio de Adán, Through Adam, Dios derrotaría God would be able to defeat al que se había rebelado en contra de él. to the one that had come against him. Por medio de la autoridad Through the authority de Dios, Adán aplastaría la cabeza de la serpiente. for Adam to come and crush the head of the serpent. Adán, que tenía una clase de vida inferior a la vida angelical. Adam had a life that was inferior than angelical. Recuerde lo que vimos la semana anterior, lo dijo el salmista, que el hombre fue hecho poco menor que los ángeles. Remember, we talked about it last week, and the psalmist said that man was made a little inferior than the angels. Pues este Adán tenía la comisión Well, this Adam had the commission de destruir al enemigo de Dios. to destroy the enemy of God. Este Adán, que era el guardián, que era el custodio, So this Adam that was the guardian, that was the one to maintain, el mayordomo de toda la creación, the steward of all creation, tenía la comisión de guardar el jardín, he had the commission to be able to maintain the garden. pero también tenía que labrarlo. But he also had to labor it. Considere esto, mis amados hermanos. I want you to consider this, my beloved brothers. Todo esto fue antes de la caída del hombre. All of this was before man sinned. Génesis comienza Genesis began no con un hombre not with a man, que tenía necesidad de salvación, not with a man that had a need of salvation, sino con una razón superior, but with a superior reason que él fuera el representante de Dios for him to be the representation of God en la tierra here on earth, y que ejerciera su dominio. and for him to exercise his ruling. Adán entonces guardaría ese jardín And so Adam would maintain this garden, y tendría dominio sobre toda la tierra. and he would have dominion over all of the earth. Como si esto fuera poco, Just as if there wasn't enough, también Dios le dijo God also told him que fuera fructífero, for him to fructify, que se and for multiplicara him to multiply, y que llenara la and to tierra fill the earth de la imagen of the image y del dominio de Dios. and the dominion of Lo God. voy a repetir. I will repeat it. También le dijo Dios God also told him que fuera for fructífero, him to fructify, que se to multiplicara multiply, y llenara la tierra and to fill the earth de la imagen with the image y del dominio de Dios. and with the dominion of God. Amen. Desde el principio entonces From the beginning then, comenzamos a ver we begin to see que Dios tenía en that mente God had in mind un hombre corporativo, a corporative man, o como lo dicen en Romanos, or as we see it in Romans, muchos hijos, many sons, o como dice en otra parte, llevar a la gloria muchos hermanos. or to take many brothers. Dios siempre quiso una expresión God always wanted an expression to multiplicada be multiplied del Hijo eterno. of the eternal Son. No un solo hijo, mis amados hermanos. Not just one son, my beloved Quería brothers. muchos hijos. He wanted many sons. Ese era el eterno propósito de Dios. This was God's eternal purpose. Quiero que piense por un momento en todo lo que le he venido diciendo. I want you to think about just for a moment everything I've been telling Todo you. esto pasó antes de la caída. All of this
happened before man sinned. En la tierra habría un hombre corporativo Here on earth, there would be a man, a corporative man, que portaría la imagen y semejanza de Dios, that would carry the image and likeness of God, que ejercería dominio that would exercise that dominion, y destruyera a Satanás. and that would destroy Satan. Este hombre corporativo This corporative man sería la imagen del Hijo Eterno en la tierra would be the image of the eternal Son here on earth, y manifestaría la perfección del Hijo. and would manifest the perfection of the Son here on earth. Este Hijo This Son sería hecho conforme al primogénito would be made according to the firstborn, para cumplir el ser humano con este to propósito. be able to fulfill as humans this purpose. Entonces se requería So then it would require que tuviese una clase de vida for him to have a way of life, superior. to be superior. Hasta ahora estamos tratando con vida humana, Till today, we're dealing with human life. pero recuerde que la serpiente But remember that the serpent tenía una vida angelical, had an angelical life, una vida corrupta, had a corrupt life, pero es poderosa. but it is powerful. Satanás tenía poderes, Satan had power. y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, And this is important for us to take in consideration. que el ser humano That human beings no tenía. did not have. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? So what was it that God did? Bueno, esto es muy importante también, mis amados hermanos. Well, this is very important, my beloved brothers. Le puso un árbol He put a tree en medio del jardín. in the middle of the garden. Este árbol This tree, es extraño a la vida vegetal it's strange to the vegetable life que había ya en el planeta, that was already on the planet Earth, porque este árbol because this tree contiene la vida de Dios contained the life of God en él. in him. Ese árbol contenía la vida de Dios. This tree contained the life of God. Este árbol no fue causado por una semilla. This tree was not caused because of a seed. No fue resultado de que alguien lo sembrara o lo plantara. It wasn't the result of somebody sowing and planting it. Este árbol Dios lo puso ahí. God put this tree there. Recuerde lo que vimos la semana anterior. Remember what we saw last week. Esto tenía que ver con el día octavo. This had to do with the 8th day. La próxima semana seguiré hablando acerca de eso. Next week, I will continue to speak of this. El día séptimo terminó toda la creación que había hecho. On the 7th day, he finished the entire creation. Pero en el día 8 But on the 8th day, hizo una nueva creación. he did a new creation. Y esto es parte de la revelación del misterio. And this is part of the revelation of the mystery. Bueno, continuemos, hermanos. Let's go ahead and continue. La forma en cómo el hombre The way that man portaría la imagen, would carry the image, ejercería dominio they would exercise that ruling, y vencería a Satanás. and he would overcome Satan. Era por medio de la vida It was through the life que contenía ese árbol. that tree contained. Cuando Adán comiera So when Adam would eat del árbol, of that tree, recibiría la vida. he would receive the life. El hombre se convertiría en un recipiente, Man would turn into a recipient, en un contenedor de la vida, into a container of life, la vida misma de Dios. the same life of God. Ya sabemos que la vida de Dios We already know that the life of God es la vida superlativa, it is the superlative es la life. vida suprema, It is the supreme life. es la vida no creada, It is the non-created life. y comer del árbol And to eat of this tree, era comer de Dios it mismo, was to eat of God himself. porque Dios no tiene vida. Because God doesn't have life. Él es la vida. He is life.
Esto es lo que significa This is what it means llegar a ser to participantes become partakers de la naturaleza of divina. the divine life, Es ser el is recipiente, to become the el recipient, contenedor de la the vida, container of this life, la vida misma de Dios, the life of God Himself, que es Dios mismo, that is God Himself, como lo vimos en 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 4. as we saw in 1 Peter 1:4. Ahora pongan mucha atención a esto, mis amados hermanos. So let's pay attention to this. Esto no significa que el hombre se convertiría en Dios This does not mean that man would be converted into God o que el hombre sería divino. or that man would be divine. Lo que significa What this means es que Dios quería hacer al hombre is that God wanted to make man participante de su propia naturaleza participant or partaker of his nature, para que pudiera manifestar a Cristo Jesús, so that he could manifest Jesus Christ, el Hijo eterno, his eternal Son, que es la vida that is the life y tiene dominio and that has dominion sobre la serpiente. over the serpent. Pero todos sabemos But we all know lo que sucedió. what happened. El que se suponía The one that was supposed to, que vencería, that would overcome, se sujetó al que él tenía que vencer, o sea, a la serpiente. instead subjected to the serpent instead of overcoming it. Lo tentó So he was tempted. y en vez de vencerla, And instead of overcoming, se dio a sus mentiras. he gave in to his lies. ¿Cómo sucedió So esto? how did this happen? Bueno, Dios puso otro árbol ahí en el jardín, Well, God put another tree in that garden que tampoco era del mismo orden vegetal que había creado en la primera creación. that wasn't part of the same vegetable life that was first created. Era un árbol también extraño a la creación. It was a strange tree, also strange to the creation. Satanás ahí entonces sedujo So Satan there seduced a Eva, Eve. los He engañó deceived them. y comieron del árbol And they both ate from the que tree nunca debieron de haber comido. that they should have never eaten from. Cuando comieron, So when they ate, dos cosas sucedieron. two things happened. Considera que Adán Consider that Adam nunca experimentó la vida de Dios, porque él nunca comió del árbol de la vida. So then consider that Adam never experienced God's life because he never ate God's life. Él pudo haber comido porque Dios le dijo: de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Because God told him you could eat of any tree except from the tree of good knowledge and evil. Y del que le dijo que no comiera And from the one that he told him not to eat from, fue el del que comió. it's the one that he ate from. Comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. It was from the tree of knowledge of good and evil. Eso como que no se oye tan mal. It doesn't sound like it's so bad. Se supone que pudiera ser algo sabio, ¿no? Conocer el bien, conocer el mal. It kind of seems like knowing good, knowing evil would have been something good. Sin embargo, al comer del árbol, But instead of eating from, this esto es tree, muy importante. this is important. Lo que pasó fue que la naturaleza de la serpiente What happened then from eating from the tree is that the nature of the serpent le fue transmitida al hombre. was transmitted to man. El ofrecimiento de la serpiente The offering of the serpent es que al comer serían como Dios. is that when they ate from this tree, they would become like God. El acto de comer The act of eating declaraba que ellos declared that they no necesitaban estar sujetos a su creador. did not need to be subjective to their creator. Esto es muy importante, hermanos. Y se estaba declarando independiente. They were declaring that they were independent. Ellos ambos se estaban declarando independientes, They both were declaring to be dependent sin la necesidad de estar sujetos without the need of being subjected a ninguna autoridad. to any authority. Al momento de comer, At the moment that they both ate, se hace independiente. they became independent. Y él decide ahora lo que es bueno y lo que es malo. And now they decide what is good and what is bad. En vez de estar conectado Instead of being connected por medio de la vida
through the life si hubiera comido de ese árbol de la vida. if he would have eaten from the tree of life. Ahora Adán es su propio Dios, So now Adam becomes his own God, decidiendo por sí mismo deciding on his own lo que es bueno o lo que es malo. what is good and what is bad. Y hago un paréntesis aquí, hermano. And I make a parenthesis here, my Ese es el brothers. problema más grande que tiene la iglesia. This is the greatest problem that the church has. Cuando la iglesia no aprende a caminar por medio de la vida de Cristo, When the church doesn't learn to walk through the life of Christ, entonces están recibiendo la palabra then they're receiving the word para ver qué doctrina es buena o qué doctrina no es buena. to receive what they believe that is doctrine is good and what doctrine is not good. Esto es lo que ha estado pasando. This is what has been happening. Lamentablemente la iglesia sigue comiendo del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. It's sad, but the church continues to eat from the tree of knowledge of good and evil. ¿Sabe que vivir hoy en día es tan triste que unos dicen que la sana doctrina? Y déjeme decirle, es tan triste ver que no hay un entendimiento en la vida de la gente en la iglesia. It's so sad to see that there's no understanding in the life of the church. People are talking about the healthy doctrine and all these different doctrines, and there's no understanding. ¿Sabe por qué es eso? Do you know why this happens? Porque no están viviendo por medio de la vida de Cristo. Because they are not living through the life of Christ. No están conectados por medio de la vida. They are not connected through the life. Y a cada quien lo que le parece mejor, eso es lo que están predicando. And everyone, whatever they believe is the best, is what they preach. Y lo que ha pasado en la iglesia es lo mismo que pasó con Adán. And what is happening in church is the same thing that happened to Adam. Muchos están decidiendo por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. Many are deciding for themselves what is good and what is bad. Entonces lo primero que pasó cuando comió de este árbol So the first thing that happened when he ate from this del tree conocimiento del bien y del mal of the knowledge of good and evil es que su naturaleza ahora se corrompe y se hace independiente. is that their nature now is corrupted and becomes independent. Y eso pasa, y eso está pasando en miles de gentes en la iglesia, And this is happening por no exagerarlo. to thousands of people, not to exaggerate. Independencia To be independent, o independencia de Dios independent of God es algo or satánico. from God is satanic. No es ninguna virtud. It is not a virtue. La intención de Dios para Adán God's intention for Adam, nunca fue que fuera independiente. it was never for Adam to be independent. Él quería que Adán He wanted Adam recibiera su propia vida. to receive his own life. Estoy hablando de la vida de Dios. I'm speaking of the life of God. Y que aprendiera a vivir por medio de ella. And for him to be able to learn to live through this life. Cuando Adán se convirtió en un ser racional, So when Adam turned into a rational being, en un ser sensual y voluntarioso, a sensual and a voluntary person que hace sus propias decisiones. that decides or makes his own decisions, Y eso es lo mismo que está pasando en mucha gente, aún en ministros en la iglesia. that is the same thing that is happening nowadays, even in church. Ese día que comió de ese árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del The mal, day he ate from this tree of knowledge, good and evil, Adán murió. Adam died. La señal de transmisión se apagó. The transmission signal died. Quedó separado. It turned off. He became separate. No murió físicamente. He didn't die physically. Después de la desobediencia, After the disobedience, él vivió 930 años. he lived 930 years. Sin embargo, ya no tenía comunicación con Dios. But in fact, he didn't have communication with God no longer. Ya no podía participar de su presencia, He could not participate of his presence, ni tampoco de la naturaleza de Dios. but and also of God's nature. Qué triste, hermanos, la señal se apagó. It's so sad, but that signal turned off. La señal de transmisión entre Dios y él se apagó. That transmission signal between him and God turned off. Murió en su pecado. It died with his sin. Y ahora estaba en una condición incapaz And now he was in an incapable condition de recibir la vida de Dios to receive the life of God en forma transferible. in a transferable form. Dios tuvo que poner entonces
God had to put then querubines cherubs en la puerta del jardín in the gates of the garden para que impidiera la entrada de Adán so that it could stop Adam from entering. y que él ya no pudiera comer del árbol de la vida. And so that he could no longer eat of the tree of life. Desde ese momento, From that moment, entonces Adán Adam, sería he gobernado would be governed por el alma, by his soul. las emociones, The emotions, los pensamientos, The thoughts, la voluntad, the will, la mente, the mind. la cual debería ser gobernada por el Espíritu Santo. But the one that's supposed to be governed by the Spirit, Ahora el alma now the soul está gobernando is now governing sobre el Espíritu. over the Spirit. Hago un paréntesis aquí. I want to make a parenthesis Hay here. mucha gente There are many people en la iglesia in the church que está viviendo de esa forma. that is living this way. Su alma Their soul está gobernando aún sobre su espíritu. is even governing above their spirit. Y esto es lo que constituye Adán. And this is what constitutes Adam. La humanidad Humanity que vive gobernada that is living governed por el alma. by their soul. Ahora su propia voluntad, Now it's their own will, sus propias decisiones, their own decisions, sus propias emociones, their own emotions, sus propios and pensamientos their own thoughts son los que determinan are the ones that determine cómo viviría how they would live por su propia vida natural. by their own natural nature. Esta, mis hermanos amados, nunca fue la intención original de Dios This, my beloved brothers, was never God's original intention para Adán. for Adam. Esa no es la intención de Dios para nosotros tampoco. This is not the intention from God either. La intención de Dios no era que viviéramos por medio de la vida natural, God's intention was not for us to live our natural life, sino que participáramos de la vida de Dios but for us to participate of the life of y God, que aprendiéramos a vivir por medio de ella. and for us to learn to live through this life. Piensa sobre esto. Just think about this for a moment. No fuimos creados We were not created para vivir por medio de la vida natural. to live by our natural life. Este acto de desobediencia This act of disobedience afectó al hombre affected man en todos sus órdenes, and all of its orders, incluyendo la misma creación, including creation itself, y lo convirtió and it made them en el representante into the representation del viejo hombre, of the old man, de la vieja creación. of the old Y creation. déjeme decirle que debido a él, And according to this, todos hasta el día de hoy everyone to this day, cargamos con esa naturaleza adámica. we all carry this Adamic nature. Esa no tiene solución. This doesn't have a solution. Cuando no hay entendimiento, when we don't have understanding, cuando no hay una revelación when there's no revelation, de que todo tiene que ver con la nueva creación, that everything has to do with the new creation, seguimos viviendo we continue to live según el alma. according to our soul. Y esta gobierna aún sobre el espíritu. And this governs even over our spirit. Esto es lo que ha pasado en muchos creyentes This is what has happened in many believers. que después de haber nacido de nuevo, That after they're born again, perdieron la conciencia de la nueva creación they lost the conscience of the new y creation. empezaron a vivir por medio de enseñanzas y doctrinas del And hombre they started to live according to doctrines of man, y no por lo que Dios a través de su vida and not by what God had created y a través del Espíritu Santo o de la unción through His Holy Spirit and anointing, quiere seguirnos and enseñando. what He wants to continue to teach us. Ahora la vida del hombre se llama la vida del alma. So now the life of man is called the life of soul, Es la vida a la cual Jesús también hace mención or the living soul, and it is what Jesus also mentions cuando habla de los seres humanos. when He speaks of the humans. Ahora el hombre, ahí en el Génesis,
So now man in Genesis, vive por su propia vida, he lives on his own, haciendo sus propias decisiones. making his own decisions. Ponga atención a esto. And pay attention to this. Ahí se opacó la imagen de Dios. There, the image of God became darkened. Ahí se opacó la imagen de Dios. It became cloudy. Ahí también perdió la autoridad And it lost the authority sobre la serpiente over the serpent. y perdió el gobierno sobre la tierra. And he lost the ruling over the earth. El hombre que había sido destinado So man that had been destined, y llamado y constituido called and constituted para ser el representante de Dios, to be the representation of God, ahora es un huérfano now he becomes an orphan sobre la faz de la tierra. over on earth. Adán, Adam, quien había sido el custodio, the one who had become the steward, el representante de Dios, the representation of God, perdió el título de representación he lost the title of representation y de propiedad. and the of ownership. Ahora Adán So now Adam, es un extranjero en su propia tierra. he becomes a foreigner on his own earth. Por eso es que Satanás This is why Satan, le ofrece los reinos de este mundo a Jesús, this is why Satan offered the kingdoms of this world to Jesus cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado. when the Holy Ghost takes Jesus to the desert to be tempted. La pregunta a hacerse aquí sería, So the question to ask here would be, ¿cómo obtuvo Satanás el título de propiedad? how did Satan take this title of ownership? Bueno, Adán se lo transfirió. Well, it was Adam who gave it to him. Cuando desobedeció, When he was disobedient, la serpiente, the serpent, que debió ser the destruida, serpent that should have been crushed por él, or destroyed by him, y ese él era un hombre corporativo, and that was a corporative man, los muchos, the many, los ellos, them, el hombre multiplicado, porque eso es lo que había en la mente de Dios, the multiplied man, which that's what was in God's mind, el hombre que llenaría la tierra, the man that would fill earth, perdió el derecho de representación. lost the rights of representation. Queda separado de Dios He became separated from God sin poder participar without being able to participate de la mayor clase de vida existente, from the majority or the highest class of existence, que es la vida misma de Dios. that is God's life himself. Esta es la razón This is the reason por la cual Jesús by which Jesus en San Juan 14 in John y 14 versículo and 30 verse 30 dice, no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. I will not speak with you much longer, for the ruler of this world is coming, and he has nothing in me. Pablo, el apóstol, lo llama Apostle Paul calls this en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 4 el Dios de este siglo. in 2 of Corinthians chapter 4 and verse 4, God of this age. Ahora quiero que ponga mucha atención, especialmente si está tomando nota. Now I want you to pay attention, especially if you are taking note. Lo que Adán perdió What Adam lost en el jardín in the garden no fue la salvación. wasn't salvation. Él no fue creado He wasn't created con la necesidad de salvación. with the need of salvation. Lo que él perdió fueron dos cosas. What he lost were two things. Lo repito, el hombre no fue creado con la necesidad de salvación. So man was not created with the need of salvation. Entonces, él no perdió la salvación, So he did not lose salvation. porque él no fue creado con esa necesidad de salvación. Because he wasn't created with that need. Entonces, ¿qué fue lo que perdió Adán? So what was that
Adam lost? Perdió dos cosas. He lost two things. Número uno, Number one, el derecho de representación. the rights of representation, Se llama imagen. and that is image. Eso es lo primero que perdió Adán. That is the one thing, the first thing. Ahora that he ya no lost. tiene la imagen de Dios. Now he no longer has the image of Ahora God. ya no cuenta con el derecho de representación. He no longer counts with the rights of representation. Y lo segundo que perdió And the second thing that he lost, fue el derecho de dominio, the rights of ownership or dominion, o sea, gobierno. or government. Entonces, estas dos cosas fueron las principales que perdió ahí en el jardín cuando pecó. So these two things were the most important that he lost when he sinned. El derecho de representación, que es la imagen, So the right of representation, which is the image, y número dos, el derecho de dominio, que es gobierno. and the right of ownership, which is dominion or government. Ahora en la tierra So now on earth, vivía un ser extranjero there was a foreigner con una vida humana corrupta, with a corrupted life, independiente de su creador, independent from his creator, y se alimenta del árbol de la ciencia del bien y del mal. and he is fed from the tree of knowledge of good and evil. Esto es muy importante lo que voy a decir también. This is so important what I'm going to say. Si Adán echó todo a perder, So if Adam ruined everything, ¿qué tenía que hacer Dios? so what did God have to do? La respuesta es recuperarlo. God had to recover it. Lo voy a repetir. I'm going to repeat Si it. Adán echó todo a perder, So if Adam ruined everything, ¿qué tenía que hacer Dios? so what did God have to do? Respuesta, The answer recuperarlo. is recover it. El propósito fue interrumpido, So the purpose was interrupted, pero no fue cancelado. but it was never canceled. Y el medio para recuperarlo And the way to recovery era comprándolo. is to purchase it. La palabra para esto es la palabra redención. The word for this is redemption. Lo repito, el medio para recuperarlo The means of recovering this era comprándolo. was to purchase it. Y la palabra para esto es redención. And the word for this is redemption. Y esto es muy importante. Más adelante voy a estar profundizando. Todavía estamos en la superficie de todo esto que es la revelación del misterio. We're still in the surface, and later on I'll be speaking of this. Más adelante voy a hablar mucho más profundo acerca de esto. And later I'll be speaking more of this. Entonces, volver a comprar, So to be able to purchase again, pagar otra vez el precio, to pay a price, esto no lo puedes olvidar. this you cannot forget. Esto no lo puedes olvidar, hermano. We cannot forget this. Salvación Salvation es un plan de recuperación. is a plan, a recovery plan. Lo repito, salvación es un plan de recuperación. Salvation is a recovery plan. Porque el hombre se desvió. Because man was detoured Nunca fue el propósito de or Dios derailed. It was never God's purpose que el hombre se desviara. for man to derail. La salvación Salvation nunca fue la intención, was never in the intention, sino el medio but it was the means. por el cual Dios recuperaría But it was the means by which God would recover lo que es suyo what was his, para que cumpliera su eterno propósito. so that he could fulfill his eternal purpose. Y si puede anotar esto, es muy And importante. if you could write this down, it's very important. La salvación Salvation, no es el propósito eterno. it is not God's eternal purpose. La salvación es el medio The salvation is the means de of recuperación recovery por causa del desvío del hombre. because of the cause, because man derailed. Ponga mucha atención a esto que le voy a decir también, mis amados So hermanos. pay attention to this that I'm going to say. Lo que hace la salvación What makes salvation es que nos recupera is that it recovers us para posicionarnos to position us. y así nosotros And so that way cumplir el propósito eterno. we could fulfill the eternal purpose. Por eso es que desde la caída This is why since sin, Dios activa el plan God activates this plan de recuperación. of recovery.
y comienza a trabajar and he begins to work a través de hombres through people, como Noé, through man, como Abraham, Noah, Abraham, como David, David, hasta que en el cumplimiento del tiempo, until the fulfillment of time. como lo dice Efesios 1, 9 y 10, Ephesians 1, 9 and 10, el Hijo, the Son, por quien fueron creadas todas las cosas and for which all things were created, y en quien todas las cosas in existen, which all things exist, se haría como uno de nosotros. he would become like one of us. En otras palabras, So in other words, se convertiría en hombre. he would become man. Esto es lo que puede pasar. This is what could happen. Y esto es muy importante. Esto es lo que puede pasar por alto. And this is what we could just not pay attention to. Dios. Or ignore. God, El Hijo de Dios, the Son of God, la vida misma, the life himself, la deidad, the Godhead, lo divino, the divine, tomaría forma humana. would take a human form. Esto es This equivalente is equivalent, a que ustedes y yo is that you and I, tomáramos forma de ave. that we would take a form of a fowl. Y quiero que no vaya a malinterpretar lo que le estoy diciendo. Se lo estoy diciendo en base a lo que está escrito en la palabra. And I'm telling you this so you don't misinterpret it. I'm telling you based on the Bible. Porque si ustedes y yo como humanos nos convirtiéramos en aves, Because if you and I, as humans, if we were to turn into a bird, estaríamos reduciéndonos a dos niveles we would be reducing ourselves to levels, de vida inferiores. to inferior levels. El eterno Hijo de Dios The eternal Son of God, se redujo al estado it humano was reduced to a stage of man porque Él because he tomó una naturaleza totalmente extraña took a strange nature a su esencia. to what his essence was. De ahí que esta frase tiene un peso This is where we hear the phrase, it has weight y un valor incalculable and an incalculable value para los que quieren entender el misterio. for those who want to understand the mystery. Porque Él Because he se hizo hombre. became man. Si no entendemos If esto, we don't understand this, jamás comprenderemos el we misterio. will never understand the mystery. Él tenía que venir como hombre a la tierra. He had to come and as a man here on earth. Él tenía que vivir como hombre He had to live like a man para poder recuperar so that he could recover lo que Adán había perdido. what Adam had lost. Y no fue solo para que muriera en una cruz. And it wasn't only so he could die on the cross. El postrer Adán, The last Adam, que es Cristo Jesús, that is Jesus Christ, tenía que recuperar he had to recover lo que el primer Adán what the first Adam, había echado a perder. what the first Adam had ruined. Esto el apóstol Pablo This is what Apostle Paul, lo resume de una manera tan impresionante he summarizes it into a very impressive way que se convirtió en uno de los principales himnos del primer siglo. that was turned into one of the main hymns of the century. Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8. Philippians 2 verses 6 through 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Who though he existed in the form of God, did not regard equality with God as something to be grasped, but emptied himself by taking on the form of a slave, by looking like other men, and by sharing in human nature, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Cuando Jesús vivió en la tierra, When Jesus lived here on earth, Él no usó ningún poder divino. he did not use any divine power. Él vivió como un hombre, como tú y como yo. He lived just like you and I. Él se despojó. He was able to make himself of no reputation. Él se vació. He emptied himself. Se convirtió en uno de nosotros. He turned into one of us.
Por eso es que ningún demonio This is why no demon nunca le llamó hijo de los hombres. never called him son of man. Porque si lo hubieran llamado hijo de hombre o hijo de los hombres, Or because if they would have called him son of man, estaban reconociendo they were recognizing que un hombre los derrotaría y los vencería. that a man would defeat them. Por eso es que allá en Primera de Juan 4 dice que nunca, y esto es una realidad, This is why in 1 John 4, and this is a reality, ningún espíritu inmundo no a worldly spirit jamás confesará que Jesucristo ha venido en carne. will never confess that Jesus has come in flesh. Por eso el apóstol Pablo This is why Apostle Paul, lo llama a Cristo el postrer Adán. he calls Christ the last Adam. ¿Y a qué vino el postrer So Adán? what did the last Adam come for? Bueno, a recuperar lo que perdió el primer Adán. Well, to recover what Adam had lost. Vino a destruir las obras del diablo He came to destroy the works of the devil. y a manifestar la imagen de Dios en la tierra. And to manifest the works of God here on earth. En Primera de Juan capítulo 3 y versículo 8 1 of John 3:8 dice que el Hijo de Dios vino con el propósito de destruir las obras del diablo. says that he came with the purpose, for this purpose the Son of God was revealed to destroy the works of the devil. Pero también Jesús manifestó la imagen de Dios. But also Jesus manifested the image of God. Él dijo que él lo había visto. He said that he had seen him. Había visto al Padre. He had seen the Father. Así que él vino a recuperar So he came to recover lo que se había perdido, what had been lost, a destruir las obras de Satanás to destroy the works of Satan, y a manifestar la imagen de Dios. and to manifest the image of God. Lo voy a repetir. I'm going to repeat it. Entonces él vino a recuperar So he came to recover lo que se había perdido, what had been lost, a destruir las obras de to Satanás destroy the works of the devil, y a manifestar la imagen de Dios. and to manifest the image of God. Amen. En San Juan capítulo 1 y versículo 18 In John 1:18, dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. no one has ever seen God, the only one, himself God, who is the closest fellowship with the Father. The Father has made God known. Jesucristo era el misterio de Dios en la carne. So Jesus was the mystery of God in the flesh. Es lo que el apóstol Pablo dice allá en Primera de Timoteo 3:16. That is what Apostle Paul says in 1 Timothy 3:16. Que Dios hecho carne, Jesucristo era Dios hecho carne. That God was manifest in flesh. Ese era el misterio de Dios. That was the mystery of godliness. Le llama el misterio de la piedad en esos pasajes. It was the mystery of godliness. Pero es el mismo misterio. But it is the same mystery. No hay otros misterios, es un solo misterio. There's no other mysteries. Aun, It's one mystery. aun cuando la escritura, como lo vimos en reuniones pasadas desde el Evangelio de Marcos, que históricamente fue el primero, So, as we saw it in Mark, since it was historically the first one that was written, habla del misterio del reino. it talks about the mystery of the kingdom. Es el mismo misterio. It is the same mystery. Es un solo misterio. It is one mystery. Cristo era el cumplimiento So, Christ was the fulfillment del eterno propósito de Dios. of the eternal purpose. Él tenía of God. poder sobre los demonios. He had power over the demons, Él tenía poder sobre la enfermedad. over sickness, Él tenía poder sobre la naturaleza. over nature. Y era como hombre, mis amados hermanos. And it was as man, Porque todo lo que hizo, because everything he did, lo hizo como he hombre. did it as man. Jesús era la expresión He visible was the visible expression de lo que se parece of what looked like, la vida de Dios en lo invisible. to be in the invisible. ¿Qué hizo el Hijo del Hombre? So what did the Son of Man do? Bueno, cumplió con lo que el primer Adán no pudo. Well, he fulfilled what the first Adam couldn't do. Portó la imagen de Dios. He was able to carry the image of God. En otras palabras, In other words, lo dio a conocer he let him be known. y tuvo autoridad And he had authority sobre todo lo que se arrastra. over everything that crawled. Pero hubo
But there algo was something sobre lo que el Hijo del Hombre no hizo. in which the Son of Man did not do. Y esto tiene que ver con la revelación del misterio. And this has to do with the revelation of the mystery. Él no se multiplicó He did not multiply cuando estuvo en la tierra. when he was here on earth. Él estuvo limitado He was limited en tiempo y espacio. in time and space. Si Jesús estaba en Galilea, And if Jesus was in Galilee, la imagen de Dios the image of God y su gobierno and his government, solo podía estar en Galilea. it could only be in Galilee. Y esto implica And this would imply que en Judea that in Judea, no se estaba manifestando simultáneamente it was not being manifested at the same time, la imagen y el gobierno de Dios. the image and government of God. Él estuvo He limitado was limited por tiempo y por espacio. by time and space. Lo voy a repetir. I will repeat it. Él estuvo limitado por tiempo y por He espacio. was limited by time and space. Lo que Jesús no cumplió, What Jesus did not fulfill, ponga mucha atención, and pay attention, lo que Jesús no cumplió what Jesus did not fulfill fue el ellos was the us del Génesis. of the Genesis. Lo voy a repetir. I'm going to repeat it. Lo que Jesús no cumplió What Jesus did not fulfill, fue el ellos The- de the Génesis. us of Genesis. ¿Por qué? Why? Porque Jesús fue un solo hombre, Because Jesus was only one man, no un hombre corporativo. not a corporative man. La pregunta que tendríamos que hacernos So the question that we should ask es is entonces, then, ¿cómo vivió Jesús su vida? how did Jesus live his life? La mejor forma de contestarla The best way to answer es this dejando que él mismo en su palabra la conteste. is letting himself answer it through his word. San Juan 5:19, John 5:19. respondiendo Jesús entonces dijo, de cierto os digo, no puede el hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. So Jesus answered them, I tell you solemn truth. The Son can do nothing on his own initiative, but only what he sees the Father doing. For whatever the Father does, the Son does likewise. San Juan 6 y versículo 57 John 6:57. dice, como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so the one who consumes me will live because of me. Jesús vivió Jesus lived por la vida del Padre, by the life of the Father, por el Espíritu del Padre, by the Spirit of the Father, que vivía en el todo that lived in all, lo que Jesús hacía, and everything that Jesus did, se lo atribuía he attributed al Padre que estaba en él. to the Father who was in him. Préstale atención al texto, especialmente al de Juan 5:19, Pay attention to the text, especially 5:19 of John. porque el texto dice que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Because the text says that he cannot do anything on his own. Por lo tanto, So then, Jesús vivió según el diseño de Dios so Jesus lived according to the design of God que Dios había establecido that God had established para que el hombre viviera so that man could live por medio de su propia vida. through his life, his own life. ¿No fue este el propósito para Adán? Wasn't this the purpose for Adam? Cuando Dios lo creó, When God created him, por supuesto que fue el mismo propósito. of course that it was the same purpose. Dios había establecido en Adán God had established in Adam que era sombra, that was a shadow, porque la escritura lo llama así en la carta a los romanos, because the scripture calls it this way in the book of Romans, que Adán era sombra that Adam was a shadow del que había de venir, of he who was to come, que el ser humano viviría por su propia vida. that humans would live to according to his own life.
Así fue que Jesús vivió. So this is the way that Jesus lived. Así fue la manera en que él cumplió el propósito. This is the way that he fulfilled the purpose. Así fue que él terminó la obra This is the way that he finished the work que el Padre le dio para que hiciese. that the Father gave for him to do. Ahora la pregunta aquí So now here the question is, sería la siguiente. this would be the Y question. quiero de antemano decirle, no vaya a malinterpretar, pero esto es algo real. And please do not misinterpret this, but this is something that's real. ¿Necesitó Jesús congregarse? Did Jesus need to congregate? ¿Necesitó Jesús pagar diezmos? Did Jesus need to pay tithes ¿Hacer vigilias? or do vigils, ¿Cancelar maldiciones? cancel curses, ¿Hacer pactos? make covenants, or ¿Memorizar, pacts, memorizar versículos? or memorize verses? ¿Tuvo que hacer oraciones de 1 minuto o de 15 minutos? Did he have to make 1-minute prayer or 15-minute prayers? ¿Tuvo que asistir a un devocional Did he have to assist a devotion o a 3 congresos? or 3 different conferences? ¿Hizo cadenas de oración? Did he do prayer chains? ¿Puso versículos en el refrigerador? Did he put verses on the refrigerator? ¿Alguien le tuvo que poner las manos Did someone need to lay hands on him? y que él se cayera? Did he need to fall? ¿Alguna vez cayó embriagado en el espíritu? Did he one day fall because he was drunken by wine ¿O alguna vez cayó or by the Spirit? con la risa santa? Did sometimes was he just with that spiritual La laugh? pregunta es, ¿esa fue la forma en que vivió Jesús? Was that the way that Jesus lived? Y otra vez lo repito, por favor no me malentienda. And I repeat it again. Please don't misinterpret me. En sí mismo, In himself, algunas de estas cosas some of these things, no son malas, they're not wrong, pero nosotros no estamos, but we are not, o más bien nosotros no nos estamos quedando en la superficie. but we are not to maintain in the just left the word, in the surface. Sino que queremos nadar a aguas profundas, But we want to be able to swim in deep waters, a aguas del Espíritu. in waters of the Spirit. Y yo creo que todos sabemos And I believe that we all know que así Jesús that this is the way Jesus, no vivió su vida, he didn't live his life, él vivió en he lived in y por la vida del Padre, and through the life of the Father que estaba en él that was in him, y él en el Padre. and he was in the Father. La otra pregunta So es, the other question is, ¿lo hizo como hijo de Dios o como hijo de hombre? did he do this as son of God or son of man? Bueno, la misma escritura nos responde, So the scripture responds to us or answers lo us. hizo como hijo de los hombres. He did this as son of man. Hechos 10:38 Acts 10:38, dice, como Dios ungió as God anointed con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. with respect to Jesus from Nazareth, that God anointed him with the Holy Spirit and with power, he went around doing good and healing all who were oppressed by the devil because God was with him. Él fue un hombre ungido por el Espíritu Santo. He was a man that was anointed by the Holy Spirit. Él cumplió, He fulfilled, escuche esto, listen, él cumplió he fulfilled solo una parte del propósito eterno. just one part of the eternal purpose. ¿Por qué solo una parte del propósito So eterno? why one part of the eternal purpose? Porque no se multiplicó a sí mismo. Because he did not multiply himself. Al principio, In the beginning, la palabra declarada, the word declared, la palabra que Dios había the establecido, word that God had established era, deja que ellos, is let them, serán ellos it would be them los que tengan dominio. that would have dominion. Ellos portarían la imagen, They would carry the image. varón y hembra. Man and female, Era un hombre corporativo. it was a corporative man. Era un ellos. It was a them.
serían mis representantes. They would be my representatives. ¿Cómo entonces Jesús podría So how would Jesus then be able to cumplir con la totalidad be able to fulfill in totality del propósito? with the purpose? ¿De qué manera? In which way? Si Él era uno, If he was just one, si donde Él estaba todo estaba reducido a tiempo y espacio, if everything was reduced to time and space, ¿cómo entonces Él podría cumplir so how would he be able to fulfill con lo que Adán no pudo cumplir? to what Adam was not able to fulfill? Que era multiplicarse, That was to multiply, que era that reproducirse, was to reproduce, que era llenar la tierra. that was to fill the earth. Para eso tenemos que leer San Juan capítulo This 12 is where we need to read John 12, y versículo 24. verse 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. I tell you that solemn truth, unless a kernel of wheat falls into the ground and dies, it remains by itself alone. But if it dies, it produces much grain. La forma, mis amados hermanos, el que él se iba a reproducir So the way that he was going to reproduce himself era muriendo y resucitando was by dying and resurrecting, para poder llevar mucho fruto. so that he could be able to take much fruit. Cuando cayó el grano de trigo en la tierra, When the wheat fell on the ground en el Calvario in the Calvary, murió it died. y entró en la tierra cuando fue sepultado. And it went into the earth or in the ground when he was buried. Pero al tercer día resucitó. But on the third day he resurrected. Y cuando resucitó, And when he resurrected, fue a donde estaban sus discípulos. he went where his disciples were. Tome muy en cuenta esto, porque la próxima semana seguiré hablando de esto. And pay attention to this, because next week I'll continue to talk about this. Y lo primero que hizo cuando entró donde estaban reunidos sus And the discípulos first thing he did when his disciples were gathered fue soplar sobre ellos was to blow into them y decirles: recibid el Espíritu Santo. and to say, receive the Holy Spirit. Y antes de To eso, breathe onto them and say, and before this, le había dicho a María he Magdalena: had told Mary Magdalene, no me toques, do not touch me, porque no he subido a mi Padre. for I have not ascended to my Father. Ve a mis hermanos Go to my brothers. y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, I go up to my Father, a mi Dios y a vuestro Dios. to my God and your God. Jesús nunca había hablado de esta manera. Jesus had never spoken this Jesús way. murió pero resucitó Jesus died and he resurrected en el Espíritu. in the Spirit. ¿Por qué y para qué? For what? For you and for me. Para poder impartir su propia So vida. that he could impart his own life. Y lo hizo primero en sus discípulos. But he did this first in his disciples. Ahora él sería impartido Now he would be imparted en sus discípulos. in his disciples. Él no podía He could not hacer esto antes de morir. do this before dying. Pero cuando el grano de trigo But when the wheat grain, cayera en tierra it would fall on the ground y muriera, and it would die, pero también resucitaría, but also it would be resurrected. él entonces podría impartirse en ellos. Then he could also be imparted in them. Escuche esto, mis hermanos amados. Listen to this, my brothers. Y el árbol de la vida And the tree of life podría ser ofrecido una vez más could be offered once again a todos los hombres. to all mankind. ¿Quién es el árbol So who is the tree de la vida? of the tree of life? Es Cristo mismo, Is Jesus Christ en el Espíritu, in the Spirit, en la in resurrección. the resurrection.
Cristo fue hecho Christ was made espíritu spirit que imparte vida, that imparts life. o como lo dice Pablo a los Corintios, espíritu vivificante. Or as Paul says to the Corinthians, a living spirit. ¿Qué haría el árbol de la vida So what would the tree of life do en el huerto? in the garden? Bueno, hace lo que Jesús hace Well, he would do what Jesus did cuando lo recibimos. when we receive him. Nos imparte la vida, He imparts life, la vida de Dios, the life of God, la vida superlativa, the superlative life, la vida no the creada, life not created, la vida the suprema supreme life. es impartida It is imparted a todos los que creen. to all those who El believe. día de The Pentecostés, Pentecost day, todos aquellos granos all those grains que estaban allí that were there se convirtieron en un solo pan. were turned into one bread. Ahí empieza a funcionar la iglesia. That is where the church begins to function. Cristo fue impartido en ellos. Christ was imparted in them. En aquel día ellos se convirtieron en los hijos de Dios. In that day, they were converted into the children of God. Ahora tenían naturaleza divina. Now they had a divine nature. En ellos ahora había In them now there was la vida superlativa. the superlative life. En ellos ahora Cristo In them now Christ podía ser manifestado could be manifested donde quiera que ellos iban. anywhere that they would go. Ahora había una expresión corporativa Now there was a corporative expression de la imagen de Dios, of the image of God, del Hijo de of Dios the Son of God sobre la tierra. over the earth. Ellos, They, los que tenían dominio, those that had dominion, estaban caminando were walking sobre la faz de la on tierra. earth. Esa, mis queridos hermanos, This, my beloved brothers, es la iglesia del Señor. is the church of Christ. Por lo tanto, el misterio So by which the mystery que había estado that escondido had been hidden, al fin se reveló. finally it was revealed. Cristo en ellos, Christ in them, Cristo en nosotros, Christ in us, la esperanza de the gloria, hope of glory, la eclesia. the ecclesia. Es un grupo de It is personas a group of people llamadas a ser participantes de la naturaleza divina, called to be the participants of the divine nature, que tienen a Cristo haciendo morada en ellos. that have Christ making dwelling for him. Son el tabernáculo de Dios sobre la tierra. They are the tabernacle of God here on earth. Son el templo de piedras vivas. They are the temple of living Son rocks. el edificio de Dios. They are the building of God. Son la casa de Dios. They are the home of God. Ellos son la imagen de Dios. They are the image of God. Por eso, mis amados hermanos, la iglesia This is why, my beloved brothers in church, no, y esto lo tenemos que entender, no es nativa de este planeta. it is not native of this earth. La iglesia es una nueva especie en la tierra. The church is a new species here on earth. Vive y existe por una vida It lives and exists by a life que no se produce de ninguna forma en la tierra. that is not produced by any form here on earth. Es una vida superior It is a superior life, a la vida humana. superior to the human life. Jesucristo vino a esta tierra Jesus came here on a earth introducir una nueva especie, to introduce a new species, biológicamente biologically speaking, diferente different a cualquier otro ser humano, to any human, porque tenía la vida divina en él. because they had the divine life in them. La iglesia no es un grupo de The personas church is not a group of people que se reúnen. that gather. Déjeme decirle, no son judíos ni gentiles, It is not Jewish or Gentiles, como lo leímos. as we read it. No son esclavos o It libres. is not the free or the slave. No son ricos o It pobres. is not rich or the poor. No son americanos o It is latinoamericanos, not Americans or Latin ni Americans, asiáticos o árabes. or Asians or Arabs. En la iglesia de In Cristo the church of Christ, no hay
distinciones There is no distinction de ninguna especie, of any species, ni raciales, no racial, ni no sociales. social. La iglesia The church es el nuevo hombre Is the new man que ha recibido that has received la vida divina the divine life fluyendo a través de sus miembros. flowing through its members. Y escuche esto, mis hermanos amados, And juntos la And iglesia listen to this, my beloved brothers. Together the church expresan al uno. expresses one. El cuerpo de The Cristo body of Christ es el Cristo corporativo. is the corporate of Christ. Eso fue lo que le fue revelado al apóstol Pablo, That is what was revealed to Apostle que Paul vimos allá en la carta a los that we Corintios, saw in the book of Corinthians. porque así como el cuerpo es uno Because just like the body is one, y it tiene muchos miembros, has many members, pero todos los miembros del cuerpo, all the members of the body, siendo muchos, being many, son un solo are cuerpo, one. así también Cristo. That is the same way Christ. La The iglesia ecclesia es Cristo manifestado is Christ manifested en una expresión visible. in an expression, a visible expression. Ese es el propósito de Dios. This is the purpose of God. Que la iglesia destruya las obras del diablo. That the church destroy the works of the devil. Es la iglesia It is the church que va a that manifestar will manifest la eterna perfección del Hijo, the eternal perfection of the Son. la cual es la imagen That is the image, the visible visible image del Dios invisible. of the invisible God. Por eso es This is why que ser iglesia to be the church, es mucho más que buenos cultos it is so much more than a good service para gozarnos. to rejoice. Es más allá que reunirnos para cantar It's so much more than to come together and just y sing escuchar una predicación. and to hear a preaching. Escuche esto, la iglesia es Cristo. The church is Christ. Es todo It is everything y en todos. and everything. El Cristo que está en nosotros, It is the Christ that lives within us. esa es la iglesia. That is the church. Qué maravilloso cómo Dios lo manifiesta en la escritura, It is great how God manifests this in the scripture. refiriéndose a ti y a mí. When he refers to you and to me. Nos dice la plenitud, So he says he is the fullness. la plenitud It is the de fullness aquel que todo lo llena en todo. of him who fills all in all. Tú y yo, mis hermanos amados, You and I, my los que brothers. somos nueva criatura, Those who are a new creature. los que somos conformados como un nuevo hombre, Those that are made to according to the man. somos la iglesia, We are the church. somos el cuerpo de We Cristo. are the body of Christ. No es el hombre natural. It is not the natural man. La iglesia es una nueva The especie. church is a new species. Escucha esto, Listen. es una nueva raza. It is a new race. Los primeros cristianos The first Christians, lo llamaron la tercera raza. they called it the third race. Por eso leímos el pasaje en This Corintios is why we read the passage in Corinthians que decía, that said, no seas tropiezo don't let you be a stone ni a judíos, to Jews, eso era una raza, a stumbling stone, it was a race. ni a gentiles, esa es otra raza, Gentiles, that's another race, ni a la iglesia de Dios, nor to the church of esa es la God. tercera raza. That was the third race. Hay gente There are people que piensa that think que es judío. that they're Jews. Hay gente que piensa que es gentil. And they think, or there's people that think that they're Gentiles. That's true. Esto es una verdad lo que le estoy diciendo. Amen. This is the true what I'm telling you. Pero cuando se te revela el misterio, But whenever you have that mystery revealed, te vas a dar cuenta you're gonna come to know que Dios tenía algo mucho mejor, that God had something so much greater, algo superior, something superior, algo mucho más glorioso something more glorious, que es Cristo. that is Christ.
Y por eso en Cristo, And that is why in Christ, escucha esto, tus raíces this is why your roots no son judías, are not Jew, no son are gentiles. not gentle. Esto es tremendo. This is tremendous. En Cristo, tus raíces, déjame decirte, no son mexicanas, In Christ, your roots are not Mexican, no son americanas, not American, no son centroamericanas, no son salvadoreñas, Salvadorian, no son or guatemaltecas, from Guatemala. no son hondureñas. They're not Honduran. Aleluya. Porque tú perteneces a una nueva creación, Because you are part of a new creation, una nueva clase de humanidad. a new class of humanity. Escucha esto. And listen, Los judíos y los gentiles the Jews and the Gentiles son de una vieja creación. are from an old creation. Pero tú que eres de la iglesia, But you that are from the church, eres una nueva you creación. are a new creation. Ahora eres el hombre corporativo Now you are the corporative man que Dios siempre quiso that God has always wanted que manifestara la imagen de su Hijo for eterno him to manifest his eternal Son sobre la tierra. over the earth. A eso es This is a what lo que hemos sido llamados. that what we have been called. Hemos sido We llamados have been called a proclamar el to misterio. proclaim the mystery. Hemos sido llamados We have been called a aclarar el to misterio clarify the mystery a todos los hombres. to all of man. Hemos sido We llamados have been called a manifestar el misterio to manifest the mystery que ha sido revelado. that has been revealed. El misterio se reveló. The mystery was revealed. El misterio se ha manifestado. The mystery has been manifested. Y es que hay un nuevo And hombre it's because there is a new man sobre la faz de la tierra. on earth. Y es Cristo impartido And that is Christ imparted en todos los in hombres all of humans. y mujeres Humankind, man and que han women creído that have believed a lo que Dios hizo. to what God has done. Y estos hombres y And mujeres these men and women, manifiestan la gloria de Dios they manifest God's glory al mundo to the world. y le comunican And they communicate a los to principados the principalities, y a las to potestades the powers, la multiforme sabiduría de Dios. the multiform wisdom of God. Cuando somos y vivimos como la iglesia, When we are and we live by or how the church should somos una amenaza live, we become a threat para los sistemas de los to hombres the systems of y man para el reino de and Satanás. to the kingdom of Satan. ¿Cómo se vive entonces So how do we live then? esta vida en This Cristo life in Christ, para cumplir con este to propósito? be able to fulfill this purpose, Comiendo del árbol. to eat from eating of this tree. ¿Pero de cuál árbol? So what tree? ¿Del conocimiento del bien y del mal? Of the knowledge of good and evil, ¿O del árbol de la vida? or the tree of life? Hermanos amados, a la mayoría de nosotros The majority of us, my beloved brothers, nos enseñaron a vivir they taught us to live nuestra vida espiritual our spiritual life, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. living from, eating from the tree of the knowledge of good and evil. Evita el mal. Just avoid evil. Esfuérzate más. Just put more of your effort. Ora más. Pray more. Si solo entiendes lo que es bueno y lo que es malo, If you could just understand the good and the bad, estarás entonces viviendo para Dios. then you will be living for God. Haz lo mejor que puedas, Do the best that you can con tu fuerza de voluntad y con tu esfuerzo. with your strength and with your effort. Pero no solo eso. But not only that, Estudiábamos la Biblia we study the Bible no para comer a Cristo, not to be able to consume Christ, sino para encontrar doctrinas but to be able to find doctrines que sustentaran that would sustain lo que era bueno y lo que era malo. what was good and what was bad. Y eso es lo mismo que se sigue haciendo en la And iglesia. that's the same thing we continue to do in church. Luego nos enseñaron el evangelio de la psicología, Then they taught us the gospel of psychology, el buen comportamiento, the good behavior, la ética, the ethic, la moralidad. morality, Y todo eso and all of this nos mantuvo en la superficie, maintained us in the surface navegando and being able to navigate en las sutilezas del in alma the quibblings of our soul
pero nunca profundizamos but it never made us go in deep en el mundo del espíritu. in the world of the spirit. Mi punto es este. This is my point. Hay una sola forma de vivir en Cristo There's only one way to live in Christ. y es comiendo del árbol de la vida. And this is by eating from the tree of life. Y esto solo es And posible this is only possible cuando reconocemos when we recognize que tú eres participante that we are partakers de la naturaleza of divina. the divine nature. La naturaleza divina The divine nature, habita it inhabits en la vida suprema in the supreme life. y Cristo está en ti. And Christ is in you, Por lo tanto, by which podemos vivir we could live por su propia vida. by his own life. Hay una diferencia colosal. There is one colossal difference. Cuando tratamos de vivir When we attempt to live por medio de nuestro propio esfuerzo y nuestra propia voluntad, according to our own will and effort and strength, por principios de la mente, by principles of our mind, del intelecto, of the intellectual, de las emociones, of our emotions, o vivir por medio de la vida de Cristo en nosotros, or by living the life of Christ in us, es muy diferente. it's so different. Jesús lo dijo de esta manera Christ said it this y way. ya lo vimos en Juan 6:57. And we saw it in John 6:57. Como me envió el Padre viviente As God the living has sent me, y yo vivo and I live, por el and I Padre, live by the Father, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. he that consumes me will live by me. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: Apostle Paul said it this way. cuando Cristo, vuestra vida, When Christ, our life, así lo dijo el apóstol Pablo, this is the way Apostle Paul said Cristo es nuestra vida. it. Christ is our life. Esto tiene profundas y serias This implicaciones, has profound implications. porque si entendemos esto, Because if we understand this, tenemos que llegar a la conclusión we have to reach a conclusion que nosotros mismos, that we ourselves, estoy hablando en la vida natural, I'm speaking of the natural y life, eso es lo que por siglos el hombre ha estado tratando de hacer, and this is for ages what man has tried to do. pero nosotros no podemos agradar a Dios, But we cannot please God. no podemos hacer la voluntad de We Dios cannot do God's will. y mucho menos podemos servirle a Él. And we cannot serve. No importa el esfuerzo, It doesn't matter your effort no importa lo noble que sea el ser humano, or how noble the human being can be. está dos vidas por debajo There are two lives below de la vida de Dios. of the life of God. Solo la vida de Dios Only the life of God agrada, can please, sirve can serve, y cumple y manifiesta and can fulfill and manifest el propósito de Dios. the purpose of God. Quiere decir entonces que nosotros en nuestras fuerzas no lo podemos hacer. This means that by our own strength we cannot do this. Y esa es la frustración. And this is the frustration, Lo que tú recibiste what you received cuando creíste en el Señor when you believed in the no Lord fue un conjunto de was doctrinas, not a conjunction of doctrines, sino la vida misma de Dios. but the life of God himself. Solo Dios puede ser como Dios. Only God can be like God. Y hemos tratado And we have tried de que la gente manifieste a Dios. Ponga atención a for esto. God to manifest, to people manifest God, Enseñándole teaching them cómo es que viven los hombres. how is it that man should live. ¿Cómo puede ser posible? So how can this be possible? La vida humana Human life está por debajo is below de la vida suprema. from the supreme life. No se puede vivir la vida en Cristo We cannot live the life of Christ en la vida natural. in our natural life. Así como no se puede que un elefante cante, Just like an elephant can't sing, porque la naturaleza del elefante no es cantar. because the nature of the elephant is not to sing. ¿Por qué no es la vida del elefante? Because it's not in his life. No es parte de su vida el cantar. It's not part of his life to sing. Así también es imposible It is impossible then tratar de vivir para Dios to be able to live for God en la naturaleza humana. in the human nature. Pero ese es el misterio But this is the mystery que Dios nos ha impartido, that God has imparted to su us, vida en Cristo. his life in Christ. Cristo en nosotros, Christ in us, ahora podemos vivir
Now we can live por medio de su propia vida. through his own life. Solo existió un hombre Only one man que existed vivió perfectamente para Dios that lived perfectly for y God, su nombre es Jesús. and his name was Jesus. En los días de su In carne, the life of his flesh, él in his estuvo flesh, limitado por el tiempo y por el he espacio. was limited to time and space. Pero después de la resurrección, But after resurrection, fue declarado espíritu que imparte vida. he was declared spirit that imparts life. Y a través de cada uno de sus hermanos vive para Dios. And through each one of his brothers, he lives for God. Vamos a ir aterrizando. We're going to go ahead and start landing. Mientras sigamos tratando As long as we continue to try de vivir de acuerdo to live according a lo que nosotros to creemos, what we believe, seguiremos comiendo we're going to continue to live del árbol incorrecto. from the incorrect tree. Solo podemos vivir la vida en We Cristo can only live the life of Christ, comiendo del árbol de la vida que es Él mismo. living the life of Christ of himself. Esa es la iglesia, That is the church, los hermanos the brothers, que juntos estamos aprendiendo a vivir por medio de la vida de Cristo that together we are learning to live through the life of Christ y a manifestarla al mundo. and to manifest it to the world. Esta vida se aprende a vivir individualmente, This life we can learn to live it individually, pero también corporativamente. but also corporatively. Por eso es que la iglesia This is why the church existe exists, para encarnar un misterio to incarnate a mystery que es divino, that is divine, que es Cristo that is Christ viviendo en el hombre living in man, corporativo, corporate man, o lo que Pablo le llama un nuevo hombre. or what Paul calls a new man. La iglesia The church, es la nueva humanidad it is the new humankind en la tierra here on earth que no vive por su propia that vida, does not live by his own life, sino por la vida de otro. but by the life of someone else. La vida suprema, The supreme life, la vida superlativa, the superlative la life, vida no the creada. life not created. Y hasta que esto no se And revele, until this is not revealed, estaremos jugando a la iglesia. we're going to continue to just play the church. Viviremos buscando fórmulas de crecimiento, We're going to continue to look for formulas of growth, principios para tener éxito, principles to have success, doctrinas para aprobar lo que creemos, doctrines to be able to approve what we believe, manuales para tener una familia feliz. manuals to have a happy family, Y cuánto tema and whatever topic we se can make podría up encontrar that we could find en la escritura. in scripture. Aún con todo lo bueno Even with all the good e importante de todo eso, and important things of this, podemos estar we could ignorantes still be ignorant del propósito de Dios. of the purpose of God. Lo único que cumple el eterno propósito The only thing that fulfills the eternal purpose es la expresión del Hijo, is the expression of the Son, es lo que agrada al Padre, is what pleases the Father, porque el Padre because the Father ha puesto toda su has satisfacción put his entire satisfaction en el Hijo eterno. in the eternal Son. Y el Hijo eterno And the eternal Son está en is nosotros within us por medio de su Espíritu. through his Spirit. Ahora imagínate Now just que tú imagine, tengas $1,000,000 imagine you had $1 million y no sepas que lo tienes and you don't know that you have it. y empiezas a pasar necesidades And you begin to go through a need, y necesariamente. a need that you didn't need to go through. Bueno, así es como pasa con muchos creyentes. Well, this is what happens with many believers. Esas riquezas inescrutables Oh, those unsearchable riches que están en ellos that are within them, no las conocen, they do not know them. totalmente ignorantes Totally ignorant de lo que contiene Cristo, of what Christ contains. lo que está contenido en Cristo What is contained in Christ para nosotros, for us. Cristo en nosotros, Christ in us. la esperanza de The gloria. hope of glory. Y solo cuando aprendemos And it's only when we a learn vivir por medio de la vida de Cristo that we learn to live in the life of Christ in us, en cada uno de and nosotros each one of us, podremos is manifestar that we will be able to la manifest imagen de Él en la tierra. the image of Him here on earth. Naturalmente, Naturally, la tendencia
de la vida The humana tendency of human kind es la división, is division, es la contienda, is to be able to have struggles, es el celo, is jealousy, es la envidia. is envy. Y si la iglesia And if the church, tratamos de cumplir el propósito de Dios if we attempt to fulfill the purpose of God en la fuerza de nuestra in carne, the strength of our own flesh, en nuestra propia voluntad, in our own will, eso será una iglesia dividida, this will be a divided church, una iglesia carnal, a carnal church contenciosa, that would be contingency, donde contingents, la prédica where the preaching se dirige will be directed a reprimir los deseos to be able to sadden all the desires y a domar los and comportamientos. to dominate the behaviors. Amados hermanos, My beloved brothers, yo los exhorto el día de I hoy exhort everyone today a que prosigamos for us to be able to continue a vivir por medio de la vida de Cristo en nosotros, to live the life of Christ in us, porque esta será because this will be la única the manera only way en cómo podremos revelar in which we will be able to reveal a esta to generación this generation el misterio que ha sido revelado. the mystery that has been revealed. Deja que Cristo Let Christ, viva su vida let him live his life a través de ti. through you. Lo voy a repetir. I'm going to repeat it. Deja que Cristo Let Christ viva su vida live his life a través de ti. through you. El apóstol Pablo Apostle Paul lo dijo de esta said manera, it this way. que es Cristo It's Christ en nosotros in us, la esperanza the hope de gloria. of glory. Oro al Padre I pray to the Father que los ojos de tu entendimiento sean that abiertos the eyes of your understanding can be opened, y que puedas deleitarte and so that you may be able to delight en todo lo que Dios te ha concedido in everything that God has given to you en Cristo Jesús. in Jesus Les Christ. envío un abrazo afectuoso a todos, I send you everyone a very fraternal hug, especialmente a la familia Centro Cristiano Misionero Internacional, especially to our family, Central Christian Missionary International. y me despido no sin antes recordarles I just want to remind everyone que el próximo lunes 31 that next Monday, the 31st de este mes de agosto, of August, comenzamos nuestra Escuela Ministros Competentes de un Nuevo Pacto. we are going to begin our a school of ministry Y- of competent ministers. Y les recuerdo que una vez iniciando ya no vamos a recibir a nadie. And I remind everyone that once we begin, we won't be receiving anymore. Que sigan disfrutando Please continue to enjoy de este domingo this Sunday en compañía de su familia and together with your family, y nos vemos pronto. and we'll see you soon. Bendecidos.